Buen día, hermanos. Quería compartir este tiempo, un pasaje con ustedes que me venía haciendo acordar estos días y venía pensando también en este último tiempo en particular a mí, y quería también poder compartir con ustedes, es cómo a veces me cuesta en particular y nos cuesta mirar el vaso medio lleno en vez de mirar el vaso medio vacío. Cómo nos cuesta centrarnos en las cosas que tenemos, en las cosas que agradecer, en lo que tenemos, en lo que nos pasa, en lo que podemos disfrutar, y a veces no centrarnos tanto en todo lo demás, en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en las preocupaciones. Y me acordaba de este texto, Filipenses capítulo 4, versículo 6, que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y poder poner esas preocupaciones delante de su presencia, ¿no? Dice: por nada estéis afanosos, por nada estemos preocupados, sino que sean conocidas esas peticiones delante de Dios, ¿no? Que nosotros, está bien que estemos preocupados de esas cosas, pero poder ponerlas delante de la presencia de Dios. No solo mirar esas cosas que nos faltan, sino dejárselas a Dios delante de su presencia, con oración y ruego, y dejarlas quizá a los pies de la presencia del Señor para que Él pueda hacer su obra. Pero a veces nos centramos tanto en eso y nos olvidamos de, como termina diciendo el texto, con acción de gracias. Poder ser agradecidos con Dios, poder tener esta, y me gusta porque no dice solo con decir, o sea, no termina diciendo gracias, con acción de gracias. Y la acción demanda el hacer algo. Entonces, y a veces el agradecer no es solo una palabra, sino es un acto, una acción, como dice en este caso. Y a veces tenemos que agradecer de ciertas maneras, con ciertos actos, ¿sí?, las cosas que Dios nos da, las cosas que Dios nos permite tener, las cosas que Dios nos permite disfrutar. En este tiempo tuve la oportunidad de poder viajar a distintos lugares y poder disfrutar. Y cuando estoy en los viajes, la verdad que disfruto y pienso en todo lo que Dios creó y veo todo lo que Dios creó y lo que Dios me permite disfrutar. Y a veces cuando termino los viajes y vuelvo otra vez a esas preocupaciones y a sentarme y a reprochar quizá o a pensar más en esas preocupaciones y no quizá sentarme a agradecerle a Dios porque me permitió poder vivir de estas cosas. Dios nos ama y nos permite tener y disfrutar de un montón de cosas. El año pasado fue un año donde nos tuvimos que privar de disfrutar ciertas cosas que a nosotros quizás nos agradan, y más que nada la libertad. Y hoy todavía estamos privados por ahí de todavía juntarnos, ¿no?, como congregación. De a poquito quizá nos vamos juntando, pero todavía todos juntos no nos podemos ver y todavía algunas cosas se nos privan. Pero bueno, ya Dios dará el tiempo en que podamos vernos todos juntos y poder disfrutar de ese momento. Pero que podamos saber una cosa, de que lo que decía al principio, de poder mirar el vaso medio lleno, de poder mirar esas cosas que Dios nos da, que Dios nos regala día a día. El poder tener salud, el poder disfrutar de nuestra familia, el poder estar, poder salir, el poder tener una casa, poder respirar, una casa, un hogar, la comida de día a día, poder disfrutar de todas esas cosas. Y por sobre todas las cosas hacerlo con agradecimiento. Agradecerle a Dios porque Él nos permite tener todas esas cosas. Y las otras cosas, ponerlas en su presencia y dejarlas que Él obre a su tiempo. A veces cuesta, a mí me cuesta por ahí hacerlo, pero bueno, es una tarea que Dios nos manda a hacer. No estar todo el tiempo preocupado, sino dejarlas delante de su presencia, con oración y ruego, dice, pero también con acción de gracias, agradeciendo por todo lo que tenemos. Que el Señor bendiga sus vidas y que estos cortitos pensamientos puedan servirles para su vida espiritual también.
tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue y te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque mis ojos no te puedan
sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Me deleito en ti, Jesús, y en tu presencia. Me deleito en ti, y en tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí.
queridos hermanos, por la gracia de Dios estamos una vez más reunidos por este medio, porque así el Señor lo ha permitido, desde temprano con algunas alabanzas, compartiendo también la recordación de nuestro Señor Jesucristo, y en este momento tener este tiempito para poder compartir su palabra y que Él nos hable en lo particular a cada uno, a nuestros corazones. Estamos viendo tiempos de incertidumbre. Seguramente para muchos fue el año pasado, el 2020, el peor año de su vida. Para otros fue un buen año, porque por ahí a nivel laboral les fue bien y no se enfermaron. Para otros que se enfermaron y perdieron el trabajo fue el peor año. Pero en líneas generales estamos pasando por una situación única en la historia, una pandemia que nos atraviesa a todos en cada lugar de este país y del mundo. Y este 2021 que avisoraba con la vacuna, con una salida a esta situación, hoy, estando ya en el mes de marzo, vemos que no es tan certero, vemos que hay falta de recursos, que hay falta de vacunas, no solo en nuestro país, sino en muchos lugares, y hasta los que se vacunan, uno algunas veces ve noticias o escucha, se vuelven a contagiar. Y bueno, tenemos una situación que no podemos manejar, que está en la mano de Dios, que Él está al control, pero que nos genera incertidumbre. Ahora, cuando pensaba en qué hablar en esta mañana, mi pensamiento se iba a esta palabra, ¿no? Incertidumbre. No saber qué va a pasar, no saber qué va a acontecer. Ahora, la pregunta no es qué va a pasar, porque no tenemos la respuesta, sino que la pregunta sería, en todo caso, ¿cómo voy a enfrentar o cómo vamos a enfrentar esta situación que estamos viviendo? ¿La voy a enfrentar solo o la voy a enfrentar acompañado? Ahora, cuando yo digo que la voy a enfrentar acompañado, me puedo preguntar ¿acompañado de quién? Bien, puedo estar bien acompañado, puedo tener una familia que me acompañe, una familia que me resguarde, puedo tener un padre, una madre, puedo tener un hermano, puedo tener una esposa, una novia, puedo tener distintas situaciones familiares, sociales que me contengan. Pero al mismo tiempo estas personas que yo recién nombré están pasando por la misma situación que yo. Seguramente también con distintas problemáticas, ya sea en su vida social, en su trabajo, en su estudio, en sus relaciones, y sufren los mismos, la misma incertidumbre que sufre cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta era ¿con quién voy a enfrentar este año? Esta situación que seguimos teniendo de pandemia, de incertidumbre. Bien, yo te animo en esta mañana que vos puedas pensar, a que usted pueda pensar en el lugar donde está, de enfrentar a partir de hoy o el día de mañana, si Dios nos da la opción de abrir nuestros ojos y seguir en este mundo, de poder caminar con Dios. Hay una historia, o una muy breve historia en el Antiguo Testamento, allí en Génesis capítulo 5, de un personaje muy particular, un patriarca llamado Enoc. Y acompáñenme allí en Génesis 5:22, solo vamos a leer ese versículo que dice, y caminó Enoc con Dios. Dice el versículo en su primer parte, y caminó Enoc con Dios. Ahora, pensaba en esto de caminar. ¿Qué significa caminar con alguien? Bueno, básicamente, cuando uno camina con alguien, evidentemente están teniendo algo que comparten, que es el rumbo, la dirección. Están yendo hacia un mismo lugar. Ya tenemos algo en común, ¿sí? Caminar no solo implica estar yendo para el mismo lado con alguien, sino que también implica estar acompañado de alguien, ¿sí? Ya no estoy solo yendo hacia un lugar, sino que también lo estoy haciendo acompañado de alguien. Ahora también, entre otras cosas, porque ustedes me pueden decir que caminar implica muchas otras cosas y está bien, caminar implica también tomar decisiones. Me imagino en ese camino, me viene a la mente cuando uno va corriendo, ¿no? Y por ahí elige una pareja para correr o para andar en bicicleta, yendo a un mismo rumbo, compartiendo un mismo camino, pero teniendo que tomar decisiones también a cada momento. Cuando uno va allí trotando, a dónde va a dirigirse, qué obstáculo va a poder saltar, o el que está al lado, es muy típico que uno va corriendo y se distrae hablando y dice, guarda que, ¿no? Y zafamos de pegarnos algún golpe, o caernos, o tropezarnos, o
o tener un accidente. Bien, todas estas cositas y algunas más seguramente implican caminar juntos. Y como dice allí en Amós, ¿no? Caminarán juntos, andarán juntos dos si no estuviesen de acuerdo. Dice así la palabra, ¿no? ¿Cómo puedo caminar con alguien si yo no estoy de acuerdo? Pues bien, el desafío en esta mañana es que podamos comenzar cada día caminando con Dios. ¿Cómo puedo comenzar cada día caminando con Dios? Buscándole a Él en oración. Desde el primer momento que comienza mi día, buscando la guía de Dios en oración. Ese ya es el buen comienzo para que mi día sea distinto, buscándolo a Él en la palabra, ya sea teniendo una lectura, un devocional, un versículo, algo que me acerque a su palabra para tener mi mente, que recién despierta, llena de la voz de Dios desde la mañana. A lo largo del Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios quería caminar con su pueblo, quería guiar a su pueblo y hasta mandaba distintos líderes que estaban alineados con el corazón de Dios para que lleven adelante al pueblo, pero estos muchas veces, ¿qué hacían? Desviaban su mirada, desconfiaban, dejaban de tener fe, dejaban de buscarle a Dios, dejaban de adorarlo, dejaban de hablar con Él, de tener una relación y tomaban sus propios caminos. Y era allí donde el pueblo sucumbía, donde el pueblo era castigado por ellos mismos, por su falta de fe, por estar lejos de Dios. Y Enoc tenía una relación con Dios. Porque claramente si este pasaje, en este versículo allí en Génesis, quedó plasmado y luego en Hebreos, que también algo vamos a leer, es porque Enoc tenía una relación con Dios. Dice que Pablo allí en la carta a los Romanos, ¿sí? Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mirá qué buena frase para graficarnos lo que es caminar con Dios. Si Él está con nosotros, si Dios es por nosotros, quiere decir que está con nosotros, ¿quién puede venir en contra nuestra? ¿Sí? Sabemos lo difícil que es en la vida caminar junto a Dios, porque todo lo que tiene que ver con mi naturaleza, con el pecado, con todo lo que yo quiero hacer, con mi propia concupiscencia, dice su palabra, me tira hacia el mal. Mis propios pensamientos, mi naturaleza se separan de Dios, buscan su propio camino. Ahora, lo difícil en la vida no es las cosas que me pasan en este mundo, sino lo que hago con lo que me pasa. Muchas veces nos quejamos y nos vemos sumergidos en distintas situaciones difíciles en la vida, ¿no? Y en esa nos ahogamos en esa situación y dejamos que nos tape. El desafío del Señor es que yo pueda levantar mi mirada, que pueda poner mi carga en sus manos para que Él la aligere, para que Él la aliviane y que la pueda llevar por mí. Y no ya ver qué son los problemas y qué efecto hacen en mí, sino lo que hago con esos problemas, poniéndolos en las manos de Dios, dejándolo a Dios obrar en mi vida. Ahora dice el texto allí que leímos en Génesis que algo sucedió en la vida de Enoc antes de decidir caminar con Dios. Y dice así, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Bien, allí en el relato bíblico en capítulo 5 de Génesis, como leíamos al principio, relata que Enoc sigue a Dios, camina con Dios, a partir de este suceso especial, único, el alumbramiento de su hijo Matusalén, aquel personaje de tantos años, el personaje con más años en la palabra de Dios, y relata que Enoc camina junto a Dios a partir de este momento, un momento único. Aquellos que hemos tenido la bendición de ser padres, entendemos que así es. Y agradecemos a Dios por esto, porque es la mano de Dios obrando milagrosamente en la creación. Y seguramente son sucesos que cambian nuestras vidas, que nos hacen distintas personas. Y no solo hablar de ser padres, podemos hablar de otros sucesos en la vida que también
nos marcan para bien. Poder terminar una carrera que tanto anhelamos después de tantos años. Poder conseguir un trabajo también anhelado, buscado durante mucho tiempo. Poder llegar a una meta, a un objetivo y cumplirlo. Todas aquellas cosas que nos son de bendición, nos hacen bien, muchas veces nos hacen acercar a Dios también. Nos hacen ser agradecidos con Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando estos sucesos no son buenos en nuestra vida? Cuando vienen momentos difíciles, cuando pasamos por situaciones no deseadas, como ser la enfermedad, como ser la pérdida de un ser querido, y todas esas situaciones o momentos que nos marcan y nos hacen mal, nos hieren, nos hacen caer, nos debilitan en nuestra fe. Ahora, ¿cuál es el consejo de Dios para nosotros en esta mañana? Es que caminemos tomados de su mano. Tanto en los mejores momentos, y que esos buenos momentos no sean el trampolín para alejarnos de Dios. Muchas veces cuando nos va bien en la vida, cuando conseguimos distintas cosas, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de su favor, nos olvidamos de su presencia en nuestra vida y tomamos nuestros propios rumbos, creyéndonos autosuficientes. Ahora, cuando venimos y traemos a nuestra vida estos problemas que recién relataba, donde no tenemos solución, donde nos vemos perdidos, donde nos encontramos angustiados, donde nos encontramos solos, recurrimos nuevamente a Dios. Bueno, Dios no quiere que esto pase en nuestra vida. Aquellos que una vez le conocimos y le entregamos nuestra vida, que aceptamos a Jesucristo en nuestra vida, que entendimos que Él transformó nuestra vida, Él quiere que estemos todos los días caminando con Él, como hizo Enoc. Caminó Enoc con Dios hasta que fue llevado por Él. Miren, dice allí en Romanos 8, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? También dice en la palabra de Dios en Isaías 26, que Él nos guardará en completa paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No tenemos otro lugar donde acudir que no sea nuestro Dios, porque Él es nuestro creador y Él es quien tiene ideado nuestro camino. En Él estamos seguros, dice Jesucristo, palabra de nuestro Señor Jesucristo, allí en el versículo de Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino es por mí. Yo soy el camino. Qué bueno tener claro esto. Y Enoc lo tenía claro. Miren, vamos a ir allí a Hebreos 11, donde nuevamente aparece Enoc. Hebreos 11, versículo 5, porque Enoc camina el resto de su vida con Dios. A partir de ese momento único que fue padre, dicen en Hebreos 11:15 que por la fe Enoc fue trasladado, pospuesto, trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Miren, Enoc tuvo un testimonio que agradaba a Dios. Antes de ser trasladado, antes de estar en el cielo junto a Dios eternamente, dice que él tuvo un testimonio. Enoc tuvo una vida diferente. Enoc buscó agradar a Dios desde el momento que le conoció. Ahora, yo me preguntaba, ¿qué es agradar a Dios? ¿Qué es agradar a Dios? Nos podemos preguntar en este momento. Y la respuesta más simple sería ser aprobado por Dios. ¿Qué es agradar a Dios? Ser aprobado por Él. No es ser hallado justo, no es ser hallado perfecto, es ser aprobado. Y pensaba en esta palabra, me remitía a la secundaria cuando yo iba, algunos lugares aprobaban con 6.
En otros lugares se aprobaba con 7, ya era más exigente, ahí no íbamos, preferíamos ir al del 6. Después cuando llegamos a la universidad, en la facultad, nos enteramos que se aprobaba con 4. ¡Qué felicidad! Yo que era un poquito lejano a esas notas altas en mi secundaria, es como que cuando me dijeron en la universidad que aprobaba con 4, el mundo me sonrió. Hasta que me di cuenta que el 4 era más que un 10 en la secundaria, aprobar en la universidad. Y la verdad que el ser aprobados nos da una sensación de felicidad, de placer, de algo que hemos logrado, superado. Y muchas veces no tiene que ver con la perfección ni con llegar a un 10. Tiene que ver con ese 4 que anhelamos tener, esa nota para dejar esa materia atrás. Bien, en nuestra vida debemos pensar que día a día tenemos que agradar a Dios, dando lo mejor de nosotros. Seguramente tendremos nuestras fallas, nuestras caídas, nuestras miserias, nuestras tentaciones, pero Dios nos quiere ver como siervos porque nos ama y nosotros debemos ser aprobados por Él. Y el desafío de cada día es llegar a esa nota, ser aprobado por Dios en mis pensamientos, en mis acciones, en lo que hago, en lo que digo, en lo que miro. Ser aprobado por Dios para que Él se contente de mí, ¿sí? Como dice allí el apóstol Pablo, prosigo a la meta, aunque no lo he alcanzado, ni nunca lo voy a alcanzar, con el pecado que tengo, con las debilidades que tengo, prosigo a la meta, decía el apóstol, ¿sí? Y aquí aparecen nuestras debilidades, ¿no? Nuestras rebeldías, nuestras miserias. Ahora, como dice allí en Gálatas 1:10, debemos agradar a Dios, no a los hombres. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Miren, el apóstol nos deja algo muy claro. Para agradar a Dios, para ser aprobados por Dios, no debemos estar con una mirada horizontal, mirando lo que nos rodea, mirando quiénes tenemos y esperando la aprobación del hombre, sino mirando hacia arriba, poniendo nuestra mirada en Jesucristo, esperando la aprobación de nuestro Dios. De esa manera les servimos. Aquellos que hemos sido llamados un día delante de Dios, porque hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, el Señor espera de nosotros que le miremos a Él, que le sigamos, que caminemos junto a Él, que le busquemos día a día, que busquemos ser aprobados, que busquemos agradarle y que no miremos aquello que nos rodea, sino que miremos a nuestro Dios, ¿sí? Como dice allí, ser aprobados por Dios. Miren, cuando nos acercamos a Dios, nos damos cuenta de lo grande que Él es, de lo misericordioso, de lo amoroso y lo perdonador que es para con cada uno de nosotros. Pero también, cuando nos acercamos a la luz, nos vamos dando cuenta de nosotros mismos, porque la luz no solo nos hace bien y nos alimenta, sino que también deja ver todo aquello que somos con más claridad, ya no en la oscuridad, ya no lejos de Él, sino acercándonos a Él, podemos ver nuestra propia situación y poder ponerla en sus manos también para que Él perfeccione nuestra vida, como cantábamos cuando éramos chicos, poco a poco. Puedo ver cambios bellos, cambios positivos, cambios que bendicen en mi ser, porque Cristo me cambia a mí. Ahora, para terminar, pensaba en cómo agradar a Dios. ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo puedo hacer para agradar a Dios? Y vamos a ver 3 cositas muy cortitas en base a 3 versículos. El primero en Hebreos 11:6, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. ¿Y qué es la fe? Creer en aquello en lo que he depositado un día mi fe, mi vida. Creer. No solo el momento que acepté a Jesucristo, el momento que entendí que Él murió por mí en la cruz, que Él dio su vida en la cruz, que Él cambió mi vida y le agradecí. Ese momento todos lo recordamos. Qué hermoso momento donde Dios nos confrontó con nuestro pecado y pudimos ver nuestra situación delante de Él y darle nuestra vida. Ahora, no todo quedó allí, sino que día a día, hasta el día de hoy, hasta que Él nos venga a buscar, hasta que Él nos lleve como Enoc, debemos agradarlo. Y para agradarlo debemos tener fe, confiar en Él, depositar nuestras peticiones, nuestro agradecimiento a Él, confiar cada día en su mano poderosa,
en su mano protectora, saber que Él está con nosotros todos los días, a todo momento en nuestra vida, porque sin fe es imposible agradarle. Primer tip, aumentar nuestra fe en Dios. Segundo, una vida de compromiso. Dice allí en Efesios 6, capítulo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No sirviendo a los hombres. Mirá, el segundo punto para agradar a Dios es sirviéndole, poniendo nuestra vida a su servicio, a su disposición. Señor, ¿qué querés que haga? Señor, ¿dónde me necesitas? Y nosotros podemos verlo en nuestra iglesia, en nuestra congregación, en Villa Bonich, en nuestro barrio. ¿Dónde está la necesidad? Atender la necesidad del otro. Es lo que Jesucristo hacía cuando caminó por este mundo, cuando transitó por esta tierra, ir allá hacia donde estaba la necesidad. Atender, estar con oídos abiertos, con los ojos abiertos, dispuestos a servirle, atentos a la necesidad, teniendo un compromiso. No te olvides, Jesús tuvo un compromiso con vos desde el momento que le entregaste tu vida. Dios tuvo un compromiso, un pacto con vos y conmigo del momento que entrega a su propio Hijo en la cruz. Ahora yo, ¿qué compromiso tengo con Dios? ¿Qué compromiso estoy teniendo con aquel que me dio la vida, que me salvó, que me bendice, que me guarda, me protege y que me da una vida eterna? ¿Qué compromiso estoy teniendo? En tercer lugar, teniendo una vida de renuncia. Y aquellas cosas que sabemos que nos alejan a Dios, ya sean internas de nuestra propia personalidad, dárselas a Dios, decirle al Señor que nos ayude a limar esas asperezas, a quitar todo aquello que nos hace mal, que tiene que ver con nuestro orgullo, que tiene que ver con nuestra vanidad, con nuestro ego, con nuestra propia personalidad, sacar todas aquellas cosas que nos hacen mal a nosotros internamente y también renunciar a aquellas cosas externas que nos separan de Dios, que nos alejan de Dios, que sabemos que nos alejan de Dios, que aunque son lícitas muchas veces también nos alejan de Dios y nos hacen perder nuestro tiempo en esta vida en cosas vanas, en cosas que se desarman, que se deshacen, que no son eternas. Como dice allí en Romanos 12, 21, hermanos, el desafío, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seamos vencidos de lo malo, que podamos caminar con Dios. En este domingo, hermanos, recordemos que Él está a nuestro lado, que Él nos ama, nos bendice día a día, que las bendiciones están allí para ser tomadas, que Él ya tiene nuestro camino preparado. Pero nosotros debemos, como decía Enoc en el principio, caminó Enoc con Dios.